énfasis de esta es el tema de rendición de cuentas. Mi nombre es Carla Ambrosio, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Para moderarla es muy eficiente y muy femenina, entonces seguramente los resultados serán concretos, y me acompaña Oscar Rey, de la organización Artépetl, que también abrirá con ustedes el diálogo para enriquecer y a tener este elemento de pluralidad que nos señalaba también Arely en la primera mesa. Les doy rapidísimo el comentario justamente a la intervención de Arely, que en este marco de la relación con el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de digamos, momento de interlocución para poder dar el mecanismo de seguimiento para la implementación, pues es el que se da a esta mesa para tener estos insumos de implementación y recomendaciones de sociedad civil. La metodología va a ser muy sencilla. Son 2 preguntas para nuestras 2 compañeras que aquí se encuentran presentes. Brisa Secón, que es maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con una especialización en Gobernanza Global por el Instituto Alemán de Desarrollo, que también colaboró en Iniciativa Ciudadana durante 5 años coordinando diferentes proyectos sobre juventud, diplomacia, migración, gobernanza, etcétera, y también es integrante de la red Global Diplomacy Lab. Ha asistido a muchos foros internacionales de alto nivel, sobre todo de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en estos temas, y actualmente trabaja en la cooperación alemana al desarrollo en un interesante proyecto de cooperación técnica que se llama Iniciativa de Fortalecimiento de Sociedad Civil. Es muy interesante este proyecto y ya nos platicará un poquito más. Y Nancy, que nos acompaña, Nancy Lisbeth Ramírez Hernández, ella es internacionalista por la UNAM también y tiene estudios en cooperación internacional para el desarrollo del Instituto Mora, que también nos representa aquí Gaby Sánchez del Instituto, y también tiene elementos de formación en seguridad internacional y nacional. Por 7 años ha trabajado en diferentes temas relacionados también con el desarrollo y procesos de gobernanza, y actualmente es colaboradora en Save the Children, donde nos va a presentar un poco también ese tema de la incidencia política en campañas internacionales, miembro de la red de CADIMEX, y todo el tema de las responsabilidades y negociaciones en este tema de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y bueno, nos acompaña la doctora Gabriela Sánchez, que la conocieron en la mesa 1, para al finalizar esta intervención con ustedes y el diálogo poder presentar las conclusiones del evento. Muy bien, entonces tenemos 2 preguntas sustanciales que nos gustaría que todos las tengamos en el tintero para poder hacer esta retroalimentación muy rica. La principal es qué recomendaciones podemos dar a esos mecanismos de participación. Ya vimos algunos retos, algunos elementos en las mesas anteriores, pero específicamente en el tema de implementación de la Agenda 2030 en México, y con el tema de rendición de cuentas es un factor que nos caracteriza en este momento para reflexionar juntos, y vinculado mucho con la experiencia de la agencia alemana, cuáles podrían ser algunas líneas para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en estos procesos. Son 2 de las preguntas que se centran y, por supuesto, abierto en su momento a los comentarios de todos ustedes. Le doy la palabra a Brisa Secón para comenzar con las intervenciones. Hola, muchas gracias. De hecho, yo creo que va a ser incluso un poquito menos que eso porque vengo un poco enferma. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. De hecho, me gustaría aclarar que tal vez mi intervención se va a dividir un poco en 2 momentos o 2 camisetas, porque la revista que ustedes tienen en su bolsa, Brújula Ciudadana, cuando todavía trabajaba en Iniciativa Ciudadana, me tocó coordinar junto con Jazmín Benítez este número y escribir un artículo. Entonces, un poco mis opiniones, las opiniones que voy a vertir aquí no necesariamente representan las opiniones de la cooperación alemana, sino personales y desde el momento en el que lo escribí, que era como integrante de la sociedad civil, ¿no? Y después pues les voy a compartir un poquito de qué estamos haciendo desde la cooperación alemana al desarrollo para promover la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de la Agenda 2030, específicamente lo de C16. Pero bueno, antes que nada sí me gustaría hacer una pequeña promoción de esta revista. No sé si ya la mencionaron antes, pero un poco retomando el comentario que se hizo en la mañana respecto a qué difícil de pronto es definir a la sociedad civil, qué no es, quién representa, qué tan heterogénea es. Y pues sí, definitivamente hablar de sociedad civil, tanto teórica como políticamente, nunca es una tarea sencilla, ¿no?
pero yo creo que esta revista, y por eso quiero hacer esta publicidad a Brújula Ciudadana, algo que hace Iniciativa Ciudadana y Brújula Ciudadana es precisamente brindar un espacio para que estas voces sean escuchadas, ¿no? Y yo creo de lo que estamos hablando aquí es de la necesidad de generar espacios donde estas voces que son diversas, incluso a veces contradictorias dependiendo del tipo de agendas, pues tengan un espacio y sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. Y bueno, mal que bien en todo este proceso de la Agenda 2030 han existido diversos esfuerzos. Brújula Ciudadana y esta edición especial es uno de ellos de compartir, de difundir estas opiniones, estas voces. Hubieron varios procesos de diálogo, como Arely muy bien resumió, es decir, no estamos partiendo de cero, ¿no? Y aunque hayan cambios no solo en las organizaciones, sino también en las dependencias de gobierno, el proceso ya está caminando, pues el proceso de consulta, de diálogo con sociedad civil ya está caminando. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si bien de pronto se le cuestiona a la sociedad civil esto de quién votó por ti, o qué grupo estás representando, o qué perspectiva estás representando, yo creo que precisamente en el momento que actualmente vive el sistema de partidos, el sistema democrático, y tal vez lo que está sucediendo en Brasil ahorita es un ejemplo de ello, pues los parlamentos no necesariamente sentimos muchas veces que nos representan, ¿no? Y entonces las organizaciones de la sociedad civil vienen a jugar este contrapeso muy necesario que pone en evidencia, que cuestiona las contradicciones, los vacíos en la representatividad, las agendas olvidadas, los intereses que de pronto se sobreponen sobre otros, ¿no? Y yo creo que veo ahí la riqueza de papel de la sociedad civil en la vida democrática de los países y en la vida y en las relaciones internacionales como tal. Tanto es así que tuvieron un espacio de participación muy importante en toda la discusión de la Agenda 2030, ¿no? Entonces me gustaría tal vez partir de eso. Brújula Ciudadana es una excelente publicación donde las voces ciudadanas se escuchan, es un espacio para diversas voces ciudadanas en distintos temas, en este caso es la Agenda 2030, pero les recomiendo ampliamente que mensualmente le echen un ojo porque se podrán enriquecer o tener un poco en cuenta distintos puntos de vista que no necesariamente son los más escuchados alrededor de distintos temas de la agenda pública, ¿no? Y bueno, pasando al tema de los ODS, todavía con la camisa que recientemente me quité de sociedad civil, pero bueno, definitivamente los ODS representan una victoria del multilateralismo, ¿no? Quienes conocen un poco el sistema de Naciones Unidas saben lo complicado que es llegar a veces a acuerdos y realmente alcanzar estos 17 objetivos con estas 169 metas consensuadas por todos los Estados miembros es una gran victoria, ¿no? Y además con elementos que son agendas que si bien todos podemos decir, no, está increíble, es una gran agenda, no necesariamente son, hay temas que sabemos que son muy polémicos para ciertas culturas, ciertas naciones, y sin embargo pues, se logró este consenso, ¿no? Definitivamente es una gran victoria para el multilateralismo. Sin embargo, pues existen incertidumbres, existen desafíos y creo que los artículos de Brújula Ciudadana que recomiendo que les echen un ojo comparten un poco de estas reflexiones alrededor de los desafíos y todo lo que está por venir, ¿no? Que es mucha tarea la que tenemos por delante. Y bueno, me gustaría empezar esto de los desafíos, ¿dónde veo yo estos desafíos? Me gustaría empezar con esta frase de Einstein, ¿no? Que dice, una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque nosotros se habló durante muchos años acerca de los ODMs y bueno, y el instrumento de seguimiento e implementación de los ODMs fue el Comité Técnico Especializado, ¿no? Mucho ya se ha hablado de los ODMs, de lo valioso que fue, de lo limitado que fueron, de lo limitado que es esta figura del Comité Técnico Especializado, más bien de lo limitado que fue
el proceso de definición de los ODMs, de lo limitado que fue esta figura del Comité Técnico Especializado, porque era meramente gubernamental, ¿no? Y entonces empiezo con esta frase de Einstein precisamente para decir, si ya tenemos claro, si ya se discutió, ya se debatió, ¿por qué se está haciendo lo mismo? ¿No? Y bueno, yo sé que en todo este proceso de diálogo con gobierno en meses previos, más bien en los últimos 2 años, mucho de la agenda de la sociedad civil, o más bien uno de los puntos fuertes de las demandas de sociedad civil en la interlocución sobre todo con Cancillería, era el instrumento de seguimiento, de diseño de indicadores, de seguimiento e implementación de los ODS no puede ser el mismo al de los ODMs, por las razones que ya los que estamos aquí conocemos y no voy a profundizar en ellas, ¿no? Entonces, yo donde detecto que hay un gran desafío es justamente en esto, en el cómo, ¿no? Es decir, ya tenemos la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, ya tenemos ADIS, ya tenemos los ODS. En todos lados hablan de la importancia de involucrar a los stakeholders, ¿no? A la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a los parlamentos, a los gobiernos locales. Y sin embargo, se sigue pensando con la misma lógica del instrumento anterior, que tal vez respondió muy bien a la lógica de los ODMs, pero a la luz de los nuevos desafíos del siglo XXI, a la luz de los acuerdos de Busan, a la luz de la carta que se firmó, del comunicado que se firmó en la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global, no están reflejando eso, ¿no? Entonces aquí es cuando muchas veces vemos esta contradicción ya muchas veces señaladas en papel queda muy bonito, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues tenemos un problema, yo no sé si es de visión, de voluntad política o incluso de miedos, de prejuicios o de falta de experiencia, ¿no? En cómo generar estos mecanismos multiactores de construcción de indicadores, de implementación y hay innúmeras buenas prácticas. Cancillería es ejemplo de ello. Hay muchas buenas prácticas de cómo en alianza con sociedad civil o con otros actores se pueden llevar a cabo experiencias muy exitosas de colaboración, no solo de alianzas público-privadas, sino de alianzas sociedad civil, gobierno muy exitosas, ¿no? Pero bueno, en la revista Brújula Ciudadana van a ver que en la última parte hay un par de comunicados elaborados por sociedad civil y me gustaría retomar, citar algo que considero muy importante, que clarifica esta demanda de sociedad civil de participar ahora en lo que sigue, ¿no? Que es uno de los grandes retos. Y dice, la agenda misma es un plan de acción para la gente y no puede implementarse adecuadamente sin la gente. La implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 debería ser entonces un proceso que implique una agenda de diálogo y discusión con la población, con la sociedad y con la academia, ¿no? Y entonces ese proceso es lo que está ahorita en puntos suspensivos, ¿no? No queda claro ahorita cómo se va a dar el paso, cómo Cancillería le va a pasar el bastón, la antorcha olímpica casi del proceso, muchas veces muy bien logrado interlocución con sociedad civil hacia presidencia, que es quien ahora supuestamente va a coordinar este diálogo y va a llevar a cabo, ¿no?, la implementación de la agenda de la Agenda 2030. No queda claro si realmente están viendo a sociedad civil como un interlocutor del mismo nivel como lo dice la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que lo somos, bueno, que lo era yo, pero que lo siguen siendo ustedes. No queda claro si se ve a la sociedad civil así o si se va a seguir viendo a la sociedad civil como ese sector al que se le informa, se le consulta de vez en cuando, se palomea entonces que se hizo y pues se queda en esta superficialidad, ¿no? En la interlocución entre gobierno y sociedad civil. Y bueno, y sería un desperdicio porque ya existen números estudios de los grandes aportes que las organizaciones de la sociedad civil le pueden hacer al desarrollo en alianza con gobierno y ahorita mismo, por ejemplo, en lo que nos incumbe a algunos de los que estamos aquí, que es la cooperación internacional para el desarrollo,
Ahora mismo Cancillería, Save the Children y la Cooperación Alemana del Desarrollo están por arrancar ahorita un proceso de implementación de un proyecto en Centroamérica para la prevención de la migración de niños no acompañados. Es decir, el tren ya está andando, pero ¿qué es lo que está imposibilitando el formalizar eso que ya está escrito en tantos documentos internacionales, esto que ya se ha traducido en en buenas prácticas? ¿Dónde está el atorón entonces para que se institucionalice este espacio de diálogo que además logre ser transeccional, ¿no? Y que formalice y que le dé el espacio a la sociedad civil que yo honestamente creo que sí se merece, ¿no? Y además un espacio donde también la sociedad civil pueda dialogar con el sector privado, porque muchas veces hacemos esto y estamos aquí casi convenciendo a los convencidos, ¿no? Yo creo que aquí nadie va a cuestionar lo valioso del diálogo con sociedad civil, gobierno y todo, pero yo creo que también todo este tema de los ODS y de la Agenda 2030 es una gran oportunidad para innovar en lógicas de gobernanza, en instrumentos, en modelos de cooperación, en estrategias de cooperación internacional para el desarrollo, en fin, es una oportunidad para innovar, ¿no? Pero yo personalmente me declaro incapaz de percibir dónde está entonces el atorón para, yo no sé si se llamaríamos, Gaby, tú que eres especialista en este tema de institucionalización de los procesos, pero no sé si llamar el proceso como institucionalización de este mecanismo multiactor de participación, pero sin lugar a dudas, ahí hay un atorón que no está permitiendo darle a la sociedad civil el lugar que se merece en un espacio en un proceso que va a durar pues los próximos 15 años, ¿no? Bueno, y ya para terminar, y ahora sí me quito mi playera sociedad civil y me pongo la playera GIZ, que es la institución con la cual estoy colaborando desde hace 4 meses. Bueno, la cooperación alemana al desarrollo está muy consciente de la importancia que tiene la sociedad civil para consolidar la gobernanza democrática y alcanzar el desarrollo sostenible en todo el mundo, no solo en México, ¿no? Y entonces decidió lanzar hace unos cuantos meses en México una iniciativa que se llama Iniciativa para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Y lo más interesante aquí es que nuestra contraparte o con quien estamos operando esta iniciativa es con la MEXID, ¿no? Hay aquí otro ejemplo de que sí, con voluntad política, con un poco de recursos, con una visión de innovación en cómo se pueden desarrollar las relaciones entre gobierno y sociedad civil en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo, pues que sí se pueden hacer realidad, ¿no? Entonces, esta iniciativa, como les comenté, está recientemente arrancando, busca promover el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, sobre todo las especializadas en el ODS 16. Y por ahí alguien lo comentó, ahorita va a ser muy común, la Agenda 2030 es muy amplia, ¿no? Entonces, si bien va a ser una guía para muchas agencias de cooperación, para diseñar planes nacionales de desarrollo, para que donantes encaucen sus fondos hacia ciertas áreas temáticas, pues en este caso la cooperación alemana en negociación y en diálogo con el gobierno mexicano, especialmente con la MEXID, acordaron que iba a ser el ODS 16. Entonces, en los próximos 2 años, que es lo que dura la iniciativa, lo que vamos a buscar impulsar son actividades de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones, sobre todo de aquellas que trabajan y promuevan el ODS 16, y vamos a buscar que se generen alianzas entre organizaciones y además alianzas intersectoriales para la promoción del ODS 16, que para el contexto mexicano y para el contexto de las economías emergentes, que fue algo que finalmente sí está incluido en la Agenda 2030 y que México impulsó mucho en las negociaciones, pues uno de los temas que comparte México, India, Brasil, Sudáfrica, pues es el tema de la desigualdad, y es el tema de que la desigualdad genera violencia, ¿no? Son sociedades con índices de violencia muy elevados, ¿no? Generados por distintas
causas, pero yo creo que si lo resumimos en una gran causa, pues podría decirse que la desigualdad genera muchas violencias de distinta índole y entonces pues estaremos trabajando por impulsar la participación de la sociedad civil en el logro del ODS 16 en México, pero tenemos una estrategia, yo diría, y con esto termino, una estrategia un tanto dual. Por un lado, queremos fortalecer a organizaciones que necesitan este fortalecimiento institucional y de capacidades para ser actores con capacidad de incidencia en la promoción del ODS 16 o en el cumplimiento del ODS 16 en México, pero también estamos conscientes de que ya hay organizaciones muy fortalecidas y muy capacitadas que right now ya pueden ser aliados del gobierno mexicano en el cumplimiento del ODS 16. ¿No? Entonces, un poco este es el enfoque de esta iniciativa. Es una iniciativa todavía pequeña en términos de fondos, en términos de personal. Esta voz afónica no salió de gratis, es que hemos tenido semanas de muchísimo trabajo últimamente, pero definitivamente la cooperación alemana ahorita trae puesto el foco en la importancia de involucrar a la sociedad civil en el cumplimiento de los ODS y bueno, vamos a estar, espero, pudiendo ver sus caras en futuros eventos, en futuras capacitaciones y bueno, cuenten con la cooperación alemana del desarrollo como un aliado para generar las condiciones para que este diálogo y esta cooperación, gobierno, sociedad civil, sector privado, se haga realidad y que ellos puedan fungir al máximo su papel de actores del desarrollo, el papel que ustedes tienen como actores del desarrollo, ¿no? Entonces, por aquí la dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brisa. Sin duda hay muchos retos todavía para como sociedad civil y que lo importante de estos foros también es compartirlas, ¿no? Y profundizarlas, porque como también lo platicábamos desde la mañana, no estamos comenzando desde cero, ¿no? Entonces, creo que la experiencia y lo que nos va a aportar ahora Nancy, Judith Ramírez Hernández de Save the Children es fundamental, ¿no? Tanto por la experiencia de una gran organización internacional que sabemos que tiene una experiencia impresionante a nivel internacional en materia de incidencia, por supuesto en el tema de niñez, pero con muchos vínculos con derechos humanos y su, pues digamos, aportación al trabajo en México es fundamental y pues qué más, que es parte de esta coalición Acción Internacional para el Desarrollo en México, que está junto con también toda la red de Beyond trabajando al respecto para que esto sea una realidad. Nancy, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, qué gusto que sigan aquí acompañándonos algunos cuantos. Yo tengo algunos mensajes que de manera muy particular me hubiera encantado que fueran escuchados por la oficina de la presidencia. Aquí todavía tenemos a María Elena de Cancillería, que estoy segura puede por ahí ayudarnos a empujarlo, pero creo que como sociedad civil tenemos un reto muy fuerte. Hemos identificado a lo largo del día que el tema de rendición de cuentas pues va a ser un reto, ¿no? Ya ahorita desde inicio de la implementación como sociedad civil no sabemos en qué estamos. El diálogo pues medio se paró a partir de que los ODS fueron adoptados en Nueva York en septiembre pasado, ¿no? Y hoy un poco como sociedad civil estamos preguntándonos qué está haciendo el gobierno mexicano, ¿no? Qué avances estamos teniendo en términos de los mecanismos para la implementación. Y bueno, pues en este sentido es que quisiera concentrar estas palabras en la importancia de un sistema de rendición de cuentas, con algunas sugerencias, ¿no? Algunas recomendaciones que desde Save the Children queremos hacer en términos de 5 principios que consideramos que un sistema de rendición de cuentas para la implementación y el monitoreo de progresos de los ODS debería contener. El primero tiene que ver con la universalidad. Esto quiere decir que tenemos que garantizar que este sistema de rendición de cuentas nos está mostrando cómo va el progreso desde la integralidad e interrelación de la Agenda 2030, ¿no? Recordemos que una de las características esenciales es que aquí estamos buscando un desarrollo sostenible y donde además tenemos muy claro que los 17 ODS tienen un impacto en el cumplimiento de los otros, ¿no? Es decir, si logramos avances significativos en términos de la reducción de la pobreza, desde luego vamos a lograr avances en términos de mejor nutrición, de mejor educación, ¿no? Y bueno, como ese, pues muchos otros, todos los ODS están relacionados, entonces garantizar la universalidad en el proceso de rendición de cuentas es central. Un segundo principio tiene que ver con la transparencia, consolidando un proceso que sea abierto y con información disponible para todas las personas de manera oportuna y accesible, teniendo en cuenta formatos amigables. O sea, hoy sabemos que hay un sistema
de información técnico de los ODM, que bueno, cuando nos metemos a mirarlo, ¿no? En la plataforma digital en la que se encuentra, digamos, habrá que reconocer que es interesante, ¿no? Que son valiosos los progresos que se han hecho, pero también tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen acceso a estas plataformas digitales, ¿no? Y que desde luego tenemos un reto en garantizar que contemos con versiones amigables para niños, niñas y adolescentes, con versiones para personas con discapacidad, ¿no? Con versiones para los distintos grupos étnicos, es decir, tenemos que fortalecer y garantizar que la transparencia y la rendición de cuentas llega principalmente a los grupos más excluidos, que es a los que la Agenda 2030 está apuntando principalmente. El tercer principio tiene que ver con la equidad, ¿no? Garantizando que estamos hablando de un proceso centrado en las personas, o sea, la rendición de cuentas es del gobierno hacia las personas y no tanto del gobierno hacia Naciones Unidas, ¿no? Aquí hay que tener clarísimo, aun cuando México presente sus reportes, lo va a presentar este año y después creo que, no estoy muy segura, cada 3 o 4 años, ¿no? Pero tenemos que garantizar que hay un proceso de reporte hacia la ciudadanía mexicana, ¿no? Con versiones amigables y con desde luego, mayor periodicidad. Bueno, y aquí en términos de la equidad, desde luego que este proceso tiene que identificar si efectivamente las brechas de desigualdad se están cerrando. Aquí Save the Children tiene una propuesta para que adoptemos metas de mediano plazo, es decir, que para 2022 podamos hacer una primera medición que nos permite identificar si efectivamente los ODS están cerrando la brecha que hay entre los grupos más favorecidos y los más desfavorecidos, ¿no? El cuarto principio, pues es la participación, ¿no? Tiene que ser un proceso participativo, permitiendo que distintos sectores y grupos de la población se involucren de manera significativa en procesos periódicos, tanto a nivel nacional como local, desde luego. Es a nivel comunitario donde tenemos más oportunidades para involucrar y para escuchar a las personas. Entonces, hay que aprovechar las tecnologías, pero desde luego hay que aprovechar el expertise que tiene la sociedad civil en el trabajo comunitario para que este proceso de rendición de cuentas y desde luego de escuchar las voces de la ciudadanía pueda ser aplicado de manera efectiva. Y el quinto principio es que el sistema de rendición de cuentas tiene que estar orientado a la acción, esto es que desde luego hay que identificar y reconocer los progresos, pero aquellas brechas donde identifiquemos brechas, esto tiene que informar la toma de decisiones y debemos emprender acciones con base en lo que la ciudadanía está recomendando, ¿no? Con base en lo que las comunidades están observando y con base en lo que ellas creen que son, digamos, los mejores mecanismos, políticas públicas, estrategias para abordar las distintas problemáticas. Para cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás, que es uno de los principios centrales que la sociedad civil impulsó y luchó fuertemente para que quedara dentro de la Agenda 2030, es necesario que la medición del progreso sea, como lo mencioné, en las poblaciones más excluidas, garantizando que existan estas metas intermedias. Pero además, el no dejar a nadie atrás en este proceso de rendición de cuentas significa que tenemos que empezar a trabajar para eliminar todas las barreras financieras, lingüísticas, tecnológicas y de edad que están impidiendo la participación de los grupos más excluidos, ¿no? Que están impidiendo que escuchemos a las poblaciones indígenas, que están impidiendo que escuchemos a niños, niñas, adolescentes, a personas con discapacidad, ¿no? Necesitamos escuchar y monitorear cuál es la pertinencia de las políticas públicas que están dirigidas a estas poblaciones. Y para que un marco de rendición de cuentas de este tipo funcione, tengo aquí 6 puntos que me parece que son centrales, pero que tienen que ver con la implementación y con lo que hemos hablado a lo largo de este día. El primero tiene que ver con que la sociedad en general tiene que estar informada sobre la Agenda 2030. O sea, necesitamos un proceso urgente para garantizar que todas las personas están enteradas de cuáles son los compromisos que se han adquirido con esta agenda y cuáles son sus derechos, desde luego, y que estén empoderados para involucrarse activamente y para exigir, demandar el cumplimiento de estos objetivos. Esto, desde luego, implica también la incorporación de los ODS en los planes nacionales, estatales, en los presupuestos, ¿no? Y, desde luego, a través de procesos que sean transparentes y participativos. Y en este sentido,
nosotros queremos instar a que el reporte que México va a presentar ante Naciones Unidas en julio al panel político de alto nivel sea difundido ampliamente en la ciudadanía. O sea, es un reporte que aparentemente va a presentar cuáles son los avances que México ha realizado en términos de los mecanismos de implementación para los ODS, ¿no? Y es importante que este reporte no solo se presente ante Naciones Unidas, sino que principalmente sea difundido ampliamente entre la ciudadanía mexicana. Un tercer punto tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones públicas y la creación de un mecanismo nacional que coordine tanto la implementación como la rendición de cuentas a nivel nacional y local. Ya nos decían en la mesa anterior que está este sistema de información, ¿no? El sistema técnico que medía ODMs, que hoy va a medir ODS, pero la realidad es que no queda muy claro si desde Presidencia se está mirando a este sistema como el sistema que va a coordinar también la implementación, porque hasta hoy ha sido un sistema técnico que en realidad lo que hace es monitorear el progreso, ¿no? Pero necesitamos un cuerpo que coordine la implementación, que coordine la acción de las distintas secretarías de Estado, desde luego, pero también de los distintos sectores que vamos a estar involucrados y que podemos tener una aportación relevante en la implementación, como es la sociedad civil en general, incluyendo desde luego el sector privado, con todo lo que implica garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no? En su participación. Bueno, desde luego aquí para entender, creo que uno de los ejes centrales es que las atribuciones de este mecanismo, de este sistema técnico de información, tienen que estar bien definidas para entonces entender qué es lo que va a hacer este sistema y si además vamos a necesitar un cuerpo que justamente haga esta coordinación interinstitucional e intrasectorial, ¿no? Un cuarto punto tiene que ver con el establecimiento de mecanismos formales que involucren a todas las personas, incluyendo a los grupos excluidos, en los procesos de revisión de los avances, ¿no? Y pues justo lo que mencionaban en la mesa anterior, por ejemplo, este sistema técnico de información no cuenta con un espacio para la participación de la sociedad civil. Y en ese sentido, pues también un quinto elemento que es importante pues promover, ¿no? Impulsar y conocer un poco más qué está sucediendo en este marco, es contar con un cuerpo parlamentario con mandato para la revisión de los progresos en el marco de los ODS, ¿no? Ya pues desde algunos trabajos que se han estado haciendo a nivel Senado en todo el marco de los ODS se había mencionado, se había llegado incluso a un punto de acuerdo donde se hablaba del establecimiento de una comisión bicameral para este asunto. Hasta hoy, pues creo que en general como sociedad civil no tenemos muy claro, ¿no? en qué estamos parados en este proceso, pero sin duda es muy importante conocer hacia dónde vamos con esto, cómo va su establecimiento y garantizar que este mecanismo, que esta comisión también cuente con participación desde la sociedad civil y desde la ciudadanía. Y bueno, finalmente, y con esto cerraría, es que para lograr la participación de la sociedad civil y para lograr este proceso de rendición de cuentas, nos tienen que asegurar ambientes propicios para nuestra operación, ¿no? La participación de las personas y de la sociedad civil solo va a ser posible si están garantizados nuestros derechos a la libertad de expresión, de asociación, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Y también por la precisión del tiempo, porque también es importante escuchar y más a todos los que se quedaron aquí hasta el final del evento. Les agradecemos mucho, pues sin duda la coherencia, ¿no? De esa gobernanza internacional, nacional, local, ¿no? A todos los niveles es importantísimo y creo que no podemos dar marcha atrás. La importancia de la información y, por supuesto, basada en un ejercicio de rendición de cuentas, que sería interesantísimo y aquí convocar a los organizadores del evento a tal vez hacer algún proceso de reflexión específicamente en este tema de rendición, porque daría para otro día más de análisis profundo. Bueno, pues le paso el micrófono a mi compañero Oscar Rey para poder comenzar la interacción con todos ustedes. Gracias. Le voy a pedir el favor a la cabina si nos hace descender las luces acá de la sala para que nos podamos ver los rostros y ubicarnos. Esta parte de cierre del foro, en particular, tiene que ver con esta idea de que es un foro, ¿no? Necesitamos interactuar, hablar, un poco saber cómo la ven, cómo la piensan. Ya no tanto en la cuestión de ubicar preguntas, sino también generar reflexiones finales, poco reflexiones globales de cada una de las tres mesas, así fue pensado, y sobre todo que vamos dándole como una perspectiva a cómo podemos seguir trabajando ya en conjunto. Lo que nos interesa también escuchar
particularmente desde CAIMES, es cómo recuperar esas ideas, cómo le hacemos para colaborar con ustedes que estuvieron. Hoy tenemos un registro de cerca de 80 personas aquí que estuvieron en vivos en diferentes momentos, como también a través del streaming alrededor de 40, 50 personas que en diferentes momentos se estuvieron conectando. Entonces, acá la parte interesante era como abrir el micrófono, sobre todo para empezar a escuchar algunas ideas, reflexiones generales y, ¿por qué no?, propuestas de cómo nos podemos seguir articulando, caminando en los diferentes espacios de las organizaciones que estamos involucrando o de las personas que están interesadas con el tema. Alguien comentaba casi al inicio de que la Agenda 2030 no es de unos cuantos, sino que es de todos y de todos. Y esto me parece que este es el momento para hacerlo de manera más efectiva. Entonces vamos a tener un par de micrófonos. Me gustaría como que levantara la mano quien quisiera opinar como reflexión final o proponer algo, con todo gusto, para que vayamos haciendo el cierre. Y ya la última etapa, ya Gabriel nos haría el favor de hacer como un comentario final ya del propio foro, para que podamos pasar ya a una parte última, ¿no? Entonces, alguien de aquí del foro, por favor, vamos levantando la mano. Compañero allá, alguien más, después seguiríamos por acá y ahorita le vamos dando la palabra, ¿no? Les pedía que pudieran ser lo más breve posible, lo más concreto. Aquí les voy a diciendo que si van cerrando o pueden extenderse. Vale. Adelante, por favor. Hola, bueno. Perdón, para iniciar. Si se pueden dar su nombre y si vienen de alguna parte y ya su opinión. Hugo Rodríguez, de Alianza Harlan México. Bueno, primero agradecerles y felicitarles a los organizadores por este foro que sin duda abona a la discusión de estos temas. Y bueno, más que reflexión es una pregunta, porque principalmente para los organizadores, hablaban en un principio de este proyecto de empoderar a las organizaciones de la sociedad civil, y lástima que ya no está Juan Garay, pero mi pregunta era cómo la Unión Europea va a acompañar en México este proceso de empoderamiento, principalmente en cuanto a la financiamiento, porque pues muchas veces las organizaciones pues tenemos tal vez los recursos humanos, las ideas e incluso la creatividad para llevar a cabo proyectos, pero lo que falta es el dinero. Y pues mi pregunta es cómo van a acompañar principalmente en este proceso, en este rubro, y ya que no se encuentra, o si la cooperación alemana de desarrollo tiene pensado en cuanto en este rubro apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muy bien, gracias. Ahorita lo retomamos como tal. ¿Estaba por acá, Nicolás? Sí, buenas tardes. Nicolás Aguilar, de la Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional, pero también del Ayuntamiento de Cuautla, Relaciones Internacionales. Y tengo una reflexión. En México hay 42,000 asociaciones civiles, más o menos. En Francia hay 1.300.000 asociaciones civiles. Evidentemente, simplemente para reforzar lo que ya se ha dicho, que nuestra sociedad civil es pobre en términos de asociaciones. Entonces, no hay espacios en donde se pueda debatir, reflexionar y proponer ser un contrapeso al gobierno. ¿Por qué digo esto? No creo que en los 15 años que vengan nuestra situación, nuestro mundo asociativo vaya a cambiar significativamente y que tengamos el número de asociaciones civiles que existen en otros países. Entonces, creo que tendremos que pensar en una forma de llegar al grueso de la población, y esto es las escuelas. Los niños que hoy tienen 5 o 6 años, ellos van a tener 20 años en 15 años. Los jóvenes de hoy día van a tener 25, 30 años y van a estar a cargo de lo que sigue a esto. O sea, hay que tener visión finalmente, y no solamente ahorita. Claro, es importante cómo vamos a empezar, pero también estar pensando en quién va a llevar a cabo esto en los próximos años. Y creo que las escuelas, la Secretaría de Educación Pública tiene un rol importante a integrar los ODS en los planes de estudio, desde primaria hasta no sé dónde. Las universidades creo que tienen un rol importante también a jugar ahí. Entonces creo que esta reflexión tendría que integrarse a la globalidad de lo que se está planteando aquí, y no es solamente la sociedad civil. Finalmente, los sindicatos
asociaciones de padres de familia, etcétera. Hay toda un panel de posibilidades que tendríamos que considerar para apoyar el trabajo que nosotros como asociaciones civiles estamos tratando de remar contracorriente y entonces jalar a otros sectores de la sociedad. Muchas gracias. Por favor. Sí, muy buenas tardes. Soy Emilio Cruz de Reforestamos México y como el nombre de la organización en la que participo, en la que trabajo, entonces lo normal sería pensar que nos dedicamos mucho a trabajar en el ODS 15. Lo cierto es que estamos en un proceso de análisis y estamos viendo que tenemos implicaciones con los otros 16 ODS, ¿no? Entonces, creo que, y esa invitación la estamos haciendo también a las organizaciones que pertenecen al Comité Mexicano de la OICN, justo a reflexionar cómo impactamos desde nuestra trinchera, ¿no? Podría ser la trinchera ambiental, a todos los otros objetivos y hacer justo, hoy estamos justo teniendo un mapeo de trabajo y vemos cómo cada organización con su proyecto está impactando a los diferentes ODS, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de análisis, sobre todo principalmente con el Comité Mexicano de la OICN, ¿no? Porque estamos mapeando cómo ellos trabajan eso, pero la idea es ampliar el trabajo con otras organizaciones, justo porque en estos momentos Reforestado en México es como coorganizador del Foro de la Sociedad Civil en el tema de la COP13 de biodiversidad que va a ser en Cancún. Entonces nos interesa que las organizaciones que vayan a participar en ese foro también estén pensando cómo están impactando en los ODS y además en las metas de Aichi que tienen que ver con el Convenio de Diversidad Biológica, pero justo también estamos invitando a esta reflexión y pues nos encantaría sumar y hacer una alianza con ustedes para poder ampliar nuestro nivel de injerencia. Muy bien, muchas gracias. Por ahí vamos ya tejiendo propuestas, ideas con las que vamos planteando. Adelante, igual nombre y organización, por favor, y brevemente. Sí, está encendido. Felipe Becerril, de Xochimilco. Yo no tengo una organización, pero estoy vinculado con muchas organizaciones en un objetivo común: sacar a mi comunidad del atraso en todos los aspectos. Si para esto hay que organizar a mi comunidad en una asociación civil, hay varias asociaciones ya establecidas. El reto que tienen el panel y todo lo que están ustedes organizando realmente es mayúsculo. El dato que da el compañero del 1.000.000 en otra parte, con 40,000 asociaciones de México, habla de la pobreza hasta en el aprendizaje. El sistema educativo tiene ese resultado. No somos de la gente participativa en pro del beneficio común. Es muy individualizada nuestra sociedad y lamentablemente esa pobreza también se traduce en la carencia de una fuerza entre asociaciones para poder empoderar al ciudadano. Luego entonces pues hablan de 17, una agenda muy ambiciosa, pero yo siento que el sistema político mexicano es el que nos tiene a todos nada más como observadores, más no dinámicos. Y como dice el compañero, sí, ciertamente esto debe ser una parte desde los inicios de la niñez, ir formando, más que tomando la forma de educación que tenemos a través de la SEP, es formando a nuevos ciudadanos. Y yo creo que ahí tienen mucho peso ustedes, y creo que tenemos mucho peso todos y cada uno de los que estamos aquí involucrados, ¿no? Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera usar la palabra para reflexionar, cierre del foro o proponer algún otro elemento? ¿Alguna otra? Sí, por favor, acá, si nos ayudan con el micrófono. Acá viene, y van a pasar por acá el otro. Adelante. También nombre, organización y el comentario. Gracias. Teresa Pérez Vázquez, de CIPE, del Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos. Yo primero felicito este evento, la verdad es que me parece de muy buen nivel, pero sí creo que al final se repite un poco esta historia de que nos quedamos
dialogando entre las ONGs con pocos actores institucionales y de cooperación internacional. Y diría yo, todos los espacios internacionales, acá están relaciones exteriores, pero sí creo que, ¿cómo cuajamos esto en términos de estos actores que estamos acá involucrados, ¿no? Se va a presidencia, no sé si siga por ahí, ¿no? PNUD, o sea, estos actores que son centrales y con los cuales podríamos como ir dialogando. Yo creo que, y bueno, yo formo parte de otra red que ya se mencionó y que estamos buscando mecanismos ahí de diálogo y de articulación con estos espacios. Sin embargo, creo que este evento podría dar lugar quizá a como cierre, no sé, llamar a una reunión con estos actores donde realmente nos sentemos a construir cuál sería el mecanismo de diálogo y de participación, porque es lo que sigue estando ausente. No sé, se me ocurre eso en términos de poder aprovechar todo este esfuerzo y todos y todas las que estamos acá involucrados y comprometidos con este tema. Y lo otro que yo estaba pensando es, a mí se me antojaría mucho, en articulación con todos los que estamos acá, y ustedes que son varias redes, ¿por qué no lanzamos una campaña buscando recursos con instancias internacionales, ¿no? Bueno, acá está el Instituto Alemán, podríamos como, ¿no?, ir avanzando en eso, pero una campaña que tenga que ver con la difusión de los ODS en el marco de los derechos humanos. Yo trabajo derechos humanos y sí me parece que eso nos puede ir generando, construir ciudadanía. No sé, eso se me antojaría mucho. Si lo podemos tomar como es una propuesta, como resultado de esta reunión, irnos articulando, buscar algún recurso e irnos en redes, todos juntos, juntas, creando esta campaña en el marco de derechos humanos, difusión de los ODS y ir entonces articulando con otros espacios, ¿no? A mí se me antoja mucho que sí salgamos con algún mecanismo de seguimiento de este espacio y de acción, ¿no?, como para movilizar esta participación. Por eso me gustó mucho la intervención que tuvo en la mesa anterior el licenciado Guacús, creo que es, o Guacuja, perdón, porque hace una visión muy crítica del lugar donde estamos. Entonces, es parte como de irnos movilizando, ir creando una acción. Entonces, son esas dos cosas en concreto y los felicito con este evento. Muchísimas gracias. Bien, una última. ¿Una online? Ah, perfecto. Mientras que veo la online, acá, rápida, brevemente, y pasamos a quienes. Gracias, Daniela Pérez, de Amexid. Bueno, igual felicitar por la iniciativa de hacer este foro. A la Amexid le hubiera encantado también participar del otro lado, porque nosotros somos miembros del Comité Técnico Especializado y tenemos un papel ahí preponderante porque la cooperación mexicana se está alineando, ya está totalmente, pues, tenemos este mandato de alinearla a los ODS. En ese sentido, tenemos la tarea de construir de qué forma vamos a alinearla y por lo pronto tenemos un mecanismo de registro en el cual los proyectos mexicanos ya tenemos en una plataforma identificados todos los ODS y a cuál estaríamos contribuyendo para que después esta base de datos pueda alimentar una nacional. A lo que voy es, hay un papel preponderante de la Amexid en este sentido. Hubiera sido, yo creo, importante que la voz de la agencia como tal estuviera involucrada. Ahora, como individuo, como ciudadana, como interesada en estos temas, veo que hay como dos grandes esferas que está alimentando este panel. Uno es desde la consecución gubernamental con diferentes, los multi-stakeholders, ¿verdad? O sea, cómo el gobierno se articula con otros actores para varias etapas, desde la generación de los indicadores, la implementación, la evaluación, el monitoreo de los ODS, eso como una gran esfera. Y por otro lado, cómo vamos a educarnos como ciudadanía, cómo vamos a aterrizar esto que en el metaplano vamos a construir estas organizaciones especializadas con el gobierno, con otros actores, y cómo vamos a empoderar a los ciudadanos para que puedan recibir la información, el informe, lo asimilen y puedan
puedan saber, exigirlo también, ¿no? O sea, pero sería como un punto mucho más adelante, pero yo veo estas dos grandes esferas. Y entonces en la primera, pues sí, desde luego que hay que trabajar en el mecanismo ideal, innovador, nuevo de todo esto, de la generación de los indicadores, de cómo vamos a implementar, quiénes participan. Coincido en que está un poco limitado tal vez ese consejo técnico especializado y debería abrirse a la voz de otros para tener la congruencia que hemos estado manejando desde el inicio de todo este debate internacional. Entonces habrá que tener también la flexibilidad de que a lo largo de la implementación de las evaluaciones intermedias se pueda reorientar la actuación pues mexicana hacia la consecución de estos ODS. Finalmente, otra cosa muy importante es empezar entonces a alinear desde lo local y a través de propuestas locales la teoría de cambio, diseñar las soluciones desde abajo, que se refleje en el presupuesto de los gobiernos locales. O sea, empezar ahora sí a identificar estos cambios para la consecución y finalmente, bueno, la campaña masiva de participación ciudadana que se vincula a la esfera 2 de la que hablaba, pues sí, ahí sí es un reto igual de todos, ¿no? No es nada más del gobierno, sino de cómo nosotros, que apenas empezamos a entender, a generar sinergias, a generar un diálogo, pues ahora aterrizarlo. Ahí está verdaderamente el reto y la finalidad del desarrollo mexicano, porque hay muchos desarrollos, pero entonces hay que ver que nuestro desarrollo es incluyente con los ciudadanos. Esa es como mi reflexión. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y cerramos esta parte con una participación en línea que tiene que ver con la doctora Gloria Ramírez de la Cátedra UNESCO. Saludamos a Gloria. Es necesario discutir sobre las obligaciones del Estado de sus tres poderes y sus tres niveles. ¿Quién es responsable de responder y quién les puede pedir cuentas? La Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Gobernación no está involucrada y esta es la responsable por la ley de seguimiento con las recomendaciones y agendas internacionales. ¿Por qué está ausente en este foro? Esa es la participación y opinión de la doctora Ramírez. Bien, como ustedes ven, aquí hay una serie de voces, de participaciones y que me parece que podemos ir cerrando en términos de decir si hay una vía en la cual tiene que ver cómo nos seguimos organizando y articulando, que bien desde la plataforma que nos corresponde a nosotros como CAIMEX o desde la plataforma que estamos generando desde el espacio de OSC de seguimiento a la Agenda 2030 que encabeza los compañeros de Equipo Pueblo, que son dos espacios y dos vínculos que nos permiten y que estamos trabajando de manera colaborativa como tal. Y eso habría que irlo posesionando y fortaleciendo como tal. La otra que tiene que ver como la interlocución con los diferentes actores sociales. Ese era un objetivo del foro, sentar a esos diferentes actores, empezar a dialogar y empezar a buscar cómo empezamos a encontrar coincidencias y una ruta de trabajo en común. Y la tercera que tiene que ver mucho con este planteamiento de cómo también los financiamientos, la forma de fortalecer estas participaciones, que tiene que ver con una parte con la cooperación internacional, pero que también tiene que ver con los propios recursos nacionales. Y que desde aquí también tendríamos que ir viendo cómo los recursos nacionales nos ayudan a fortalecer, a promover y a hacer una serie de acciones. Sobre todo en la lógica de la participación ciudadana. O sea, cómo fortalecemos la participación ciudadana de forma organizada, de forma horizontal y de forma mucho más involucrada como tal. Entonces, hay cosas que sabemos que están todavía para reflexionarse, para debatirse. Nos gustaría que nos vamos a mantener en contacto. En el registro ya están sus datos, sus correos y demás, y vamos a seguir en esa comunicación como tal. Que ahí sí es importante que a través de la página web, que ahora ya también va a estar en activo, a través de la página de caimex.org.mx, ¿es correcto así? ORG, ¿verdad? ORG, también puede estar en contacto con nosotros, o si no, con la plataforma también de los compañeros de Bellons, que aparece como, recuérdamela, adocmexico.org.mx. También, entre estos dos vínculos, se pueden entrar en contacto y vincularse con nosotros de alguna manera. Bien, pues pasaríamos a la parte de cierre, y que en ese sentido, pues le pediríamos a Gaby que nos haga el favor de dedicar palabras de cierre y reflexiones finales. Gracias. Gracias a ti, Oscar.